Bueno, compañeros, entonces les vamos a explicar lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con respecto a los suelos. Entonces, le habla a mi persona, Michael Andrés Rodríguez, y mi compañero Jorge Ana Olarte. Entonces, vamos a mirar primero lo que corresponde a estudios de suelos, y en primera instancia, pues vamos a hablar de qué es un suelo, que es un material térmico no homogéneo, y puede ser influenciado por cambios de humedad y densidad. Acá se pueden distinguir partículas individuales, que son las partículas granulares, que son en cuestión cristales minerales de cuarzo y feldespato principalmente, y estos se generan en mayor medida por la meteorización física. Y por otra parte tenemos las partículas de arcilla, que son partículas laminares ya muy minúsculas, que ya es necesario verlas incluso hasta en un microscopio, y estas se producen esencialmente por la meteorización química. Asimismo, el suelo tiene varias etapas en el que se forma. Entonces, primero se produce por una disgregación mecánica de las rocas, luego se produce una meteorización química de los materiales regolíticos liberados, y luego ya después viene por parte de la instalación de los seres vivos, que ya es lo que corresponde a microorganismos, musgos, etcétera, que se instalan sobre el substrato inorgánico. Luego ya, pues, en sí la mezcla de todos estos elementos entre sí, el agua y el aire, pues, crean así la formación del suelo. Bueno, acá tenemos los tipos de suelo por funcionalidad. Entonces tenemos los suelos arenosos, que son los que no retienen agua y tienen poca materia orgánica; los suelos calizos, que tienen abundancia de sales calcáreas; los suelos humíferos, que en sí es la tierra negra, pues que todos sabemos tiene abundante cantidad de materia orgánica y descomposición; los suelos arcillosos, que, pues, como le dije anteriormente, están formados por granos muy finos. Luego están los suelos pedregosos, que ya están formados por rocas de todo tipo de tamaños y que no retienen agua. Y por último tenemos los mixtos, que tienen características intermedias entre los suelos arenosos y los suelos arcillosos. Luego miramos las causas de degradación de los suelos, que tiene que ver con principalmente con la meteorización, pues que consiste en la alteración que experimentan las rocas o en sí el suelo, con el aire, el agua y, bueno, todos los seres vivos. Entonces tenemos meteorización física y química. La física es aquella que se produce cuando se bajan las temperaturas y se congela el agua y aumenta como la fracturación de la roca. Luego está la meteorización química, que ya reacciona con el agua y con sustancias disueltas en ella. Luego tenemos la erosión, que consiste en el desgaste y fragmentación de los materiales de la superficie terrestre por acción del agua, el viento, etc. El transporte, que consiste, pues, en el traslado de las rocas de un lugar a otro, o de los suelos. Y luego ya tenemos la sedimentación, que consiste en el depósito de los materiales transportados. Luego tenemos lo que es la composición como tal de los suelos, que, como todos miramos en mecánica de suelos, pues se compone en tres partes: sólidos, líquidos y gases. En los sólidos, pues, representa lo que podría denominarse, pues, el esqueleto mineral del suelo. Luego tenemos los líquidos, que esta fracción está formada por amplia cantidad de sustancias. Y luego están los gases, que, pues, está constituida por principalmente gases atmosféricos, que tienen gran variedad. Asimismo, pues, los suelos se pueden clasificar de acuerdo al tamaño de las partículas. Entonces, existen varios métodos y varios sistemas para clasificar el suelo de acuerdo a sus tamaños. Tenemos el sistema unificado, que es el SUGS. Tenemos las normas ASTO, las normas de vías, perdón, que están basadas principalmente en el sistema unificado.
y las normas ASTM. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la subrasante. Entonces, pues, primero, pues hay que saber qué es la subrasante. Pues es la capa en la que se apoya como tal la estructura del pavimento y pues caracteriza especialmente porque pues define la propiedad de los materiales que componen. Entonces, acá se tiene que mirar el módulo de resistencia del mismo para saber el tipo de movimiento que se va a utilizar y el tipo de agregados que se le debe colocar. Entonces, cuando se hace un estudio de la subrasante, pues se tiene que mirar las propiedades en sí, que tiene que ver con lo que es granulometría, plasticidad, la clasificación de los suelos, como miramos anteriormente, la resistencia al corte, la susceptibilidad a las variaciones de temperatura y el drenaje del mismo. Entonces, como dije anteriormente, pues de la subrasante tiene gran importancia, ya que pues de la calidad de este depende en gran parte del espesor que va a tener el pavimento, si es flexible, si es rígido, y sirve como un parámetro de evaluación para medir la capacidad de soporte o resistencia a la deformación por el esfuerzo cortante bajo las cargas del tránsito que va a tener como tal la subrasante. También es una parte esencial en el diseño de pavimentos y tiene la particularidad de otorgar la respuesta estructural y el comportamiento del pavimento en construcción y operación. Pásale, amigo. Luego tenemos lo que ya son en sí los estudios geotécnicos que abarcan la realización de una serie de sondeos, que es como un estudio preliminar, y luego ya vienen lo que corresponde a los apiques, que ya es como un estudio más definitivo. Y pues con respecto a la información obtenida de las muestras ensayadas, lo que se busca es determinar el perfil estratigráfico, así como la posición del nivel freático para establecer el diseño de obras de drenaje. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de los sondeos que se realizan con una separación aproximada de 250 a 500 metros y debe contar con un área, con un diámetro de 30 a 50 centímetros, así como una profundidad más o menos de 1,5 metros sobre la subrasante. Entonces, evalúa diferentes aspectos que se mira la condición de humedad y plasticidad, las condiciones granulométricas, el análisis de humedad y condiciones de equilibrio, así como la posición del nivel freático. Luego ya el estudio más definitivo que son los apiques. Estos son de más o menos con un área de 1 metro cuadrado o 1,5 metros cuadrado y tienen diferentes características y el espaciamiento entre ellos pues ya depende de la calidad de la subrasante y cada cuánto se debe hacer. Acá lo que se busca es determinar ya más definitivamente las condiciones de humedad y de plasticidad de la subrasante, las condiciones de compactación que debe tener, las condiciones de resistencia en la que se incluye el CBR, que vamos a hablar un poco más adelante, la placa, el módulo resiliente, así como análisis particulares. Con la subrasante se deben tener diferentes consideraciones, como establecer cómo el material de fundación se debe establecer, cuál es su resistencia mecánica y específicamente cómo es su resistencia mecánica específicamente ante la presencia de cargas, que son las que se van a aplicar cuando ya se coloque la estructura de pavimento y pasen por ella los automóviles. También se busca la relación entre la carga y la deformación unitaria, y que la resistencia con las condiciones de humedad y compactación y confinamiento pues variarán, y también se debe tener en cuenta que deben representarse en laboratorio las mismas condiciones que las del proyecto para que no se cometan errores. Luego tenemos unas características de la subrasante para la construcción, entonces pues debemos saber que estas deben soportar en última instancia las cargas producidas por el tránsito, como ya dije, soportar el limitado número de vehículos durante la construcción,
suministrar apoyo uniforme de la estructura de pavimento, proveer una apropiada cimentación para compactar las capas de la estructura y proveer un adecuado soporte a las cargas impuestas por el tránsito durante la vida útil, y también pues debe soportar los cambios climatológicos que se presenten en la zona. Ahora hablamos un poco del ensayo CBR, pues que es uno de los más importantes, y en esta se mide pues el esfuerzo del cortante en un suelo y se evalúa la calidad del terreno de la subrasante. Asimismo se puede calcular el de la subbase y la base de pavimentos. Se efectúa bajo condiciones controladas de humedad y de densidad, y este es uno de los parámetros necesarios obtenidos en el estudio geotécnico previo de la construcción, como también los son el ensayo Proctor y los análisis granulométricos del terreno, pero estos se verán después. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la capacidad y la resistencia de los suelos. Entonces, la capacidad del suelo se determina por medio de la capacidad portante, que se denomina como QA. Entonces, acá es como una pequeña introducción de cómo identificar el QA de forma manual. Entonces, decimos que si aplicamos con una pala, sí, una pala manual, si se deja penetrar a la tierra con facilidad, se puede decir, o sea, de forma visual, sí, se puede decir que tiene de 0 a unos 5 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, si se hace con un pico y el pico entra ligeramente en la tierra a golpearlo, se considera que es un terreno de cimentación mediano, ¿sí? Con un poco más de resistencia, pero y su valor es de unos 5 a 3 kilogramos centímetro cuadrado. Y si hay que golpear el pico más fuerte, entonces se puede decir que la resistencia es mayor a 3. Es como de forma manual. Bueno, la propiedad de los suelos de soportar cargas y conservar su estabilidad depende de la resistencia al corte. Y cualquier masa de suelo se rompe cuando la resistencia al corte es superada, entonces el suelo por sí mismo no es capaz de ser estable y se derrumba. Entonces la resistencia al corte se puede medir por esos ensayos de laboratorio: el ensayo de corte directo, el ensayo de comprensión triaxial y el ensayo de comprensión simple. Las muestras deben ser indeformadas y deben ser las mismas del terreno, pues para poder alcanzar los mismos, para que no haya o sea, no puede haber ninguna inalteración en la muestra que se toma en el terreno hasta llegar al laboratorio para poder para tener la seguridad de que estamos haciendo el ensayo como debe ser. Bueno, acá podemos identificar el cuadro de resistencia por el tipo de suelo, pues es como una pequeña tabla que nos identifica más o menos la resistencia que tiene cada suelo. Y cuando el nivel freático, si ese tipo de suelo está cubierto por el nivel freático, entonces los que tienen asteriscos se dice que reducir al 50%. Pero pues es como una pequeña guía, no es que todos sean así. Bueno, entonces la compactación de los suelos. Entonces la compactación no es nada más que el aumento de la densidad de un suelo por medio de acciones mecánicas o manuales, depende cómo se quiera hacer. Entonces ahí podemos identificar de forma mecánica, que es por medio de esta máquina que tenemos ahí, y de forma manual, que es como lo está haciendo el obrero con un apisonador mecánico. Entonces lo que hacemos en el proceso de compactación es eliminar los vacíos y sacar el agua o la humedad que tiene el suelo, ¿sí? Entonces, lo que hace es que las partículas se adhieren mucho entre sí, y lo cual hace que aumente el comportamiento mecánico del suelo. Y esa es la idea de compactar los suelos para que se comporten mejor mecánicamente. Entonces, para las bases, la compactación debe ser del 98% y las subbases del 95%. Eh, Bueno, entonces aquí podemos ver de forma gráfica, acá en la parte izquierda podemos identificar el suelo cómo está en su estado normal, y después de compactarse se ve como los vacíos disminuyen, y entonces al disminuir los vacíos disminuye su volumen. Al disminuir su volumen aumenta la densidad, que más que todo eso es lo que es la compactación. Bueno, acá también podemos identificar la composición estratigráfica del suelo, cómo está antes y cómo queda después de ser compactado. Y en esta parte identificamos es la curva de compactación, que nos muestra donde alcanzamos la densidad seca máxima y la humedad óptima a la cual se está el suelo.
Eso se hace por medio del ensayo de Proctor, que es como identificamos la densidad máxima y la humedad óptima del suelo. Bueno, entonces aquí sigue la identificación de suelos problema. Entonces podemos identificar que los suelos que nos presentan mayor problema en la construcción de estructura de pavimento son los suelos volcánicos, que son los que están a la izquierda, superior a la izquierda, los suelos orgánicos, superior a la derecha, arcillosos blandos comprensibles, inferior a la izquierda, y los suelos expansivos, el inferior a la derecha. Eh, entonces, la estabilización de suelos. La estabilización de suelos es una serie de procesos físicos, combinación de físico-químicos y procesos químicos que transforman las propiedades de un suelo que nos interesan en la ingeniería civil para la construcción de estructuras de pavimento, la construcción de obras civiles o cualquier otro tipo de obra que se vaya a realizar. Entonces, la estabilización nos sirve para eso. Bueno, entonces, aquí vamos a identificar los suelos y qué solución le podemos dar a ese tipo de suelo. Entonces, los suelos arcillosos blandos comprensibles, soluciones de estabilización. Entonces, una de las soluciones de estabilización más usada es el geotextil no tejido con altas resistencias a la tensión. Y bueno, lo que es muy importante que aplica para casi todo tipo de suelos es la construcción de obras de drenaje y subdrenaje. Entonces, es importante identificar hasta dónde está la altura a nivel freático y ver qué tipo de obra de drenaje se puede aplicar y cómo mejorar la parte del drenaje. Y los rellenos con material de residuo, que pueden ser materiales que queden de las mismas obras o, bueno, como mayormente decimos, los escombros, que también se puede definir así, que es económico y tiene un bajo impacto ambiental porque esos son desechos que pues son desechos que pueden utilizarse para ese tipo de obras y no quedan a la deriva ni a la intemperie. Bueno, los suelos orgánicos, entonces, como muy bien sabemos, los suelos orgánicos en la ingeniería civil no nos sirven para nada. Entonces, la única solución que hay para estos es removerlos y cambiarlos por un tipo de suelo que está acorde a lo que vamos a diseñar o lo que vamos a construir sobre este tipo de suelo. Los suelos volcánicos, entonces, los suelos volcánicos nos presentan una gran cantidad de problemas. Bueno, estos suelos son los que se generan por o se conforman por las acciones volcánicas de las cenizas volcánicas que se producen, pues ya, valga la redundancia, por la acción de un volcán, ¿cierto? Entonces los problemas que se presentan son altos contenidos de humedad, susceptibilidad al remoldeo, cambios de propiedad durante el secado, bajos pesos unitarios, por consiguiente baja densidad, alto grado de saturación y altas relaciones de vacíos. Es muy frecuente que estos tipos de suelos sean como suelos muy acuosos, entonces al ser, o sea, se comportan ante el agua, puede ser que sean como suelo, agua con, más que todo no suelo, sino como agua con suelo, alguna cosa así, lo cual no es viable en la ingeniería civil. Entonces, las soluciones planteadas es evaluar el remoldeo y evaluar las condiciones del suelo in situ, o sea, en la misma obra, y hacer el presecado para disminuir el índice de plasticidad. Si disminuimos el índice de plasticidad, incrementamos el peso unitario, o sea, es decir, incrementamos su densidad y por consiguiente mejoramos el comportamiento mecánico de este suelo. Bueno, los suelos expansivos. Los suelos expansivos sufren un cambio volumétrico significativo ante la presencia de agua. Eso es más que todo, digamos, en temporadas de invierno, podemos identificar que estos tipos de suelos, su resistencia es muy baja. Y entonces, al estar en contacto con el agua, se identifica que tienen que ser mejorados para poder, para que ese tipo de suelo sea útil en la construcción de la ingeniería civil, en cualquier proceso de construcción. Entonces, el grado de expansión depende de la cantidad de arcilla que posea cada material. Y bueno, las clases de arcilla que pueden estar, porque la arcilla puede tener varios componentes, puede ser la morillonita, la clorita y la vermiculita. Bueno, para identificar el potencial del suelo se hace por medio de ensayos que pueden ser directos, indirectos o combinados. La solución es la estabilización por cal o por cemento. Se puede reemplazar un metro de suelo expansivo por material de buena calidad o material que sea acorde a lo que deseamos diseñar. Eh, Tratamiento de suelos con cemento y estabilización electroquímica con compuestos químicos, pueden ser aceites sulfatados, fosfóricos o cloruro de sodio. Bueno, diferentes estabilizaciones por la parte química. Y pues ya eso es todo. Hasta luego.